Hoy quiero que hablemos de aquellas cosas que callamos las personas que hemos recibido un diagnóstico médico. Hola, yo soy Jimena Nieto y soy Health Coach y sobreviviente de cáncer de mama. Y es que son muchas las cosas que ocurren cuando recibimos una noticia de salud. Y la verdad es que no todo es tan fácil de exteriorizar con nuestras personas más cercanas. Parte de esto son las frases que te voy a compartir a continuación y quiero que me dejes en los comentarios si definitivamente te sientes identificado o identificada con alguna de estas. Primero, nos parece injusto que nos haya ocurrido a nosotros y no a otra persona. Y no lo hacemos pensando en que hubiera sido bueno que le hubiera pasado a alguien más. No. Al contrario, no quisiéramos realmente que alguien tuviera que vivir lo que estamos experimentando. Nos parece injusto porque sentimos que no hemos hecho algo malo tan fuerte o tan importante como para que una noticia así la hayamos recibido nosotros, y menos teniendo en cuenta que es casi seguro que el momento de vida que atravesamos cuando nos dieron el diagnóstico estábamos preparándonos para otro tipo de cosas, no para hacer un tratamiento médico y un extenso proceso de sanación. 2. Lloramos en silencio para no cargar a las personas que queremos. Y es que es muy normal que nos ocurra que queremos de alguna manera proteger a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros amigos y personas más cercanas. Porque además sentimos que la noticia la recibimos nosotros y entonces somos nosotros los responsables de tener que lidiar con todo lo que llega con un diagnóstico. 3. Nos afecta mucho que alguien con un diagnóstico parecido al nuestro empeore. Y nos pasa tanto porque no queremos que otra persona tenga que lidiar con más cosas dentro de su proceso de sanación, como porque nos da muchísimo susto que algo parecido nos ocurra a nosotros. Y nosotros incluso nos encargamos de empeorarlo porque empezamos a preguntar los detalles del diagnóstico que tenía esa persona para saber si de pronto era parecido al nuestro y si esto nos pone en algún tipo de riesgo. Cuando resulta que no hay dos historias iguales. Cada quien vive su proceso con unas condiciones completamente diferentes. 4. No nos acostumbramos al dolor. De hecho, hacemos fuerza para que nos encuentren rápido la vena y no nos tengan que escarbar o chuzar en varias oportunidades. Y es que hay quienes piensan que cuando estamos en un tratamiento médico y en constantes procesos como exámenes médicos y demás, llegamos a acostumbrarnos. Pero lo cierto es que al contrario de esto, no quisiéramos tener que pasar una y otra vez por lo mismo. Lo que pasa es que parte de nuestra resiliencia nos lleva a que nos adaptemos un poco más a esta especie de nueva normalidad, por así decirlo. Pero eso no quiere decir que no nos duela. Realmente queremos que nos encuentren esa vena lo más rápido posible y que no nos duela tanto. 5. Creamos historias cada vez que nos duele una parte distinta del cuerpo. Y se vuelve casi inevitable porque a fin de cuentas ya recibimos una noticia antes. Entonces estamos pensando que todo lo que ocurre en adelante pues va a estar relacionado con nuestro diagnóstico médico. Entonces nos duele un lugar del cuerpo que probablemente nada tenga que ver, pero pues nos angustiamos y nos armamos toda una serie de películas y de historias que tratamos de no exteriorizar para no parecer que somos hipocondríacos. Pero lo cierto es que tenemos que lidiar con algunos fantasmas, digámoslo así, si es que no hemos hecho un proceso de poder soltar cada vez más. ¿Y por qué te cuento esto? Porque quiero que entiendas que no te pasa solamente a ti, sino que hay muchas más personas que estamos sintiendo lo mismo y que no es que estés simplemente tú con cosas en tu cabeza o que tú seas el problema. Lo cierto es que estas son ese tipo de cosas que no necesariamente queremos contar. Y aún así quiero abrirte el espacio aquí abajo en los comentarios para que me dejes allí ¿qué es eso que tú, si has recibido un diagnóstico médico, callas o has callado? Y con esa información voy a hacer la parte 2 de este video. Y claro que te voy a dar el crédito porque a fin de cuentas son historias reales y situaciones completamente reales.
es importante mostrarlas porque al fin de cuentas todos estamos en esto juntos. Recuerda suscribirte al canal para que recibas mucha información y también vamos y nos conectamos en mis redes sociales que por aquí en la caja de la descripción te las voy a dejar pues para que vayas y también aproveches todo el contenido que tengo para ti.